Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo que viene a titular magnitudes escalares versus magnitudes vectoriales. ¿Y por qué es esto? Porque bueno, las fuerzas, ya os adelanto, son magnitudes vectoriales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a ver. Por un lado, las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente definidas por un número y su unidad. Por ejemplo, el tiempo. Yo el tiempo puedo decir que pasó una hora, estoy diciendo un número, una hora y una unidad. O 17 segundos, digo un número y su unidad, 17 segundos. O por ejemplo la concentración, 13 gramos litro. Tengo 13 gramos en un litro. ¿Vale? Queda perfectamente definido con un número y una unidad. Pensad vosotros a ver si sale algunos más. Pero por el otro lado, tengo magnitudes vectoriales, que además de un número que represente su intensidad, necesito también una dirección y un sentido. Por ejemplo, las fuerzas, la velocidad, etc. ¿Por qué? Por ejemplo, la fuerza no es lo mismo que yo aplique una fuerza con una determinada intensidad en una dirección que la aplique en otra dirección contraria, ¿no? O no es lo mismo que aplique una fuerza en un determinado sentido que lo aplique en el opuesto. Entonces, para definir las magnitudes vectoriales necesito saber la intensidad, pero además necesito saber su dirección y su sentido. Y entonces, las magnitudes vectoriales las representamos mediante vectores. ¿Y qué es esto de un vector? Bueno, pues un vector no es más que un segmento orientado, es decir, una flecha de toda la vida, ¿vale? ¿Y qué características tienen estos vectores? Bueno, por un lado, viene definido por un módulo, que es la longitud de la flecha, y vendría a representar la intensidad de la fuerza. Es decir, una fuerza de 50 newtons va a estar representada por una flecha el doble de grande que si la fuerza fuese de 25 newtons. ¿De acuerdo? Y una fuerza de 100 newtons será el doble que de la de 50 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más grande o más pequeña sea esa flecha, más intensidad o menos intensidad tendrá. Además tiene una dirección, que es la recta que contiene a esa flecha. ¿De acuerdo? Y el sentido, es decir, hacia dónde apunta la flecha. ¿Cuántas direcciones hay? Direcciones puede haber infinitas, todas las del espacio, pero sentido solo puede haber dos para cada dirección, ¿vale? O hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia un lado o hacia el otro, ¿de acuerdo? Cuidado que a veces se confunde y ya en algunos libros de hecho utilizan dirección para referirse a lo mismo y engloban dirección y sentido en una misma cosa, ¿vale? Nosotros a veces utilizamos la palabra dirección para referirnos que va en un determinado sentido. Y no es así, ¿vale? La dirección es la recta que contiene y cada dirección tiene dos sentidos. Bien, pues a veces en un cuerpo pueden actuar varias fuerzas en conjunto, ¿vale? Si todas esas fuerzas en conjunto están actuando sobre un cuerpo, se dice que ese grupo de fuerzas es un sistema, ¿vale? Y todas esas fuerzas juntas se pueden simplificar como una sola fuerza, ¿vale? Que se llama fuerza resultante. Y esto es muy útil para poder trabajar con ellas. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza en este boli, que ya os enseñé en otro vídeo, y yo la estoy aplicando hacia aquí, y otra persona hacia aquí, y otra hacia arriba, pero con más fuerza, pues el bolígrafo se moverá un poquito así, ¿vale? Pues en el cuerpo, en el boli, están actuando tres fuerzas, una en este lado, otra en este y otra hacia arriba. Sin embargo, yo puedo suponer que sobre él solo actúa una que va así. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza resultante. Y para calcular la fuerza resultante hay que sumar todas esas fuerzas. Y claro, la suma de magnitudes vectoriales nos hace igual que la suma de magnitudes escalares. Y entonces es lo que vamos a aprender. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial y por lo tanto, es lo que dije, se sumaban de un modo diferente. En todos los casos, ¿vale? Vamos a estar sumando la fuerza resultante, fijaros, Fr, fuerza resultante, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Ojo con un detalle de notación. Cuando yo pongo F y una flechita, estoy indicando que es un vector. Y entonces, cuando yo diga que es un vector, yo, por ejemplo, no puedo poner 20 newtons, porque 20 newtons simplemente es el módulo, es la intensidad.
¿De acuerdo? Cuando yo ponga 20 newtons, a mayores voy a tener que indicar la dirección y el sentido. Que para este nivel lo que vamos a hacer nosotros es escribirlo. Por ejemplo, 20 newtons a la derecha y tal, ¿vale? 20 newtons a la derecha de un cuerpo. Sin embargo, yo si solo quiero decir que son 20 newtons y me da igual la dirección, me da igual el sentido, entonces, es decir, yo lo único que quiero decir es el tamaño de la flecha, el módulo, lo que tengo que poner es la F, pero sin la flechita, ¿vale? Si pongo F igual a 20 newtons, esto es el módulo, es la intensidad, ¿vale? Dentro de otros cursos veréis como en vez de con palabras se puede escribir de otra manera, ¿de acuerdo? Pero para segundo de eso nos llega con poner el módulo 20 newtons y la dirección escrito con palabras. Entonces, como eso es una fuerza, ¿vale? Y es un vector, le pongo la F y la flechita, ¿vale? La flechita me indica que es el vector. Y si no tiene la flechita, me indica que es el módulo, es decir, la longitud. Bien, pues vamos a ver tres casos diferentes. Cuando dos fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido, es decir, están aplicándose en la misma línea recta y las dos hacia el mismo lado, es decir, con el mismo sentido, la fuerza resultante va a ser una fuerza más grande, ¿vale? En la misma dirección y en el mismo sentido. Fijaros en las flechitas que yo os dibujo aquí. ¿De acuerdo? La fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a la fuerza resultante. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo una fuerza cuyo módulo es igual a la suma de los otros dos módulos, es decir, la longitud, ¿de acuerdo? La intensidad es la suma de las dos intensidades. Pero ¿qué pasa si yo tengo la misma dirección, pero están en sentidos opuestos? Entonces, lo que voy a tener que hacer es restar los módulos y la dirección que va a quedar es la de la mayor. Entonces, fijaros en las flechitas, esta de este color, pues sería la fuerza 1 y sobre ese mismo cuerpo está actuando la otra en el otro sentido. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar como una fuerza más pequeña que la original. ¿De acuerdo? Es decir, su longitud, su módulo, va a ser la resta de los dos. Por eso pongo aquí, fijaros que aquí ya no pongo la flechita, porque aquí hablo de módulos. Los módulos se restan. Sin embargo, las fuerzas se están sumando. Aunque yo reste los módulos, las fuerzas se suman. ¿De acuerdo? En todos los casos, ya dije aquí al principio, en todos los casos estoy sumando las fuerzas, los vectores. Sin embargo, los módulos se trabaja de forma diferente. Bien, vamos a ver ahora cuando las direcciones son perpendiculares. Entonces, si una fuerza actúa en un sentido horizontal y la otra en un sentido vertical, el movimiento, el cuerpo, se va a mover a lo largo de una diagonal, que es esta que podéis ver según el puntero del ratón. Si yo sobre este punto aplico una fuerza en este sentido y sobre ese mismo punto aplico otra en este sentido, estoy formando un triángulo, que es un triángulo rectángulo y sigue el teorema de Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras sería que la fuerza resultante al cuadrado sería igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado en módulos, no en vectores, ¿vale? Entonces me quedaría que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado en módulos, repito, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a retomar al señor Newton y ahora vamos a ver la segunda ley de Newton, o también llamada la ley fundamental de la dinámica. Y me dice que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, ahora ya visteis lo que era la fuerza resultante, es decir, la fuerza de sumar, que daba el resultado de sumar todas las fuerzas que actuaban en un cuerpo, si la masa es constante, es directamente proporcional a su aceleración. Es decir, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Dicho de otro modo, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fijaros que nosotros decíamos que la fuerza se medía en newtons. Esto se mide en newtons. Sin embargo, vemos que la masa, acordaros que en el sistema internacional se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros segundo al cuadrado. Bueno, pues fijaros que la fuerza, es decir, el newton, ¿vale?,
equivale a los kilogramos por metro segundo al cuadrado. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Son las mismas unidades. Bien, pues ahora fijándonos en esta fuerza y en esta fórmula podemos sacar unas cosas bastante curiosas, ¿vale? Que es las condiciones de equilibrio que, de un determinado equilibrio, ¿vale? Entonces, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio es necesario, ¿vale?, que la fuerza resultante que actúe sobre él sea cero, ¿de acuerdo? Si no es cero, el cuerpo no va a estar en equilibrio. Entonces, fijaros, cuando la fuerza es cero, va a ser igual a la masa por la aceleración. Como la masa nunca va a ser igual a cero, para que esta fuerza sea igual a cero, la aceleración tiene que ser igual a cero. ¿Y cuándo se va a cumplir esto? Bueno, pues esto se cumplirá o bien cuando el cuerpo está en reposo, es decir, no se mueve, o bien cuando la velocidad es constante, ¿de acuerdo? Así, acordaros, ¿por qué? Cuando la velocidad era constante, la aceleración era cero, la aceleración medía el cambio de velocidad. Acordaros lo que vimos en el primer vídeo, ¿vale? Que decía la primera ley de Newton, que un cuerpo estaba en equilibrio, si no actuaba sobre él ninguna fuerza, mantendría su estado de reposo o su movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Acordaros que el movimiento rectilíneo uniforme era aquel en el que la aceleración era cero. Entonces, si la aceleración ya no es cero, es porque hay una fuerza y entonces ya no está en equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno. Pues con esto terminaríamos este vídeo, ¿vale? Haremos algunos problemas en clase para repasar estos conceptos y a ver cómo calculamos o cómo sumamos esas fuerzas, ¿vale? Venga, hasta luego.